Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Soriano. Buenas tardes, es un placer estar en este evento para exponer un poco acerca del desarrollo de las cervezas artesanales en nuestro país. Bueno, en primer lugar quisiera ver un poco la definición de lo que son las cervezas artesanales y compartir algunas ideas, si bien no hay una definición que sea aceptada universalmente, pero sí hay algunas ideas que nos ayudan un poco a enmarcarnos en lo que es una cerveza artesanal. En primer lugar, se dice que una cerveza artesanal es producida de una manera, entre comillas, manual, en contraposición a una cerveza industrial que es más bien producida en gran escala. ¿Eso con qué objetivo? Básicamente para poder tener un control mucho mayor sobre el resultado de esta elaboración. Otra característica de las cervezas artesanales es que el objetivo es tener mayor calidad que cantidad. Entonces, en una cervecería industrial lo que se quiere es la mayor producción al menor costo, y en una cervecería artesanal lo que se quiere es más bien sobre todo la calidad. Indudablemente que el costo se lo ve, pero no se escatima esfuerzos en gastar en ingredientes, por ejemplo, aunque sean caros, con tal de tener una buena calidad. Entonces el sabor, el aroma y las características del color, etcétera, de una cerveza son bien importantes. Esto nos lleva justamente a trabajar con ingredientes seleccionados. Entonces, desde la malta, muchas veces muchos colegas hacen su propia malta, algunos la compramos. Luego los otros ingredientes, bueno, como vamos a ver enseguida, tenemos como ingredientes para la fabricación de cerveza el lúpulo, la levadura y el agua, aparte de la malta. Y para poder tener una buena cerveza artesanal, indudablemente la base son ingredientes de primera. Algo que es importante también es el cuidado y la pasión con la cual se fabrican las cervezas artesanales, para poder dar a cada una de ellas una característica especial. Entonces, por eso en la definición de cervezas artesanales a menudo se menciona la palabra arte desarrollado por pequeños productores independientes y tradicionales. Entonces, eso hace que tengamos sabores únicos de cada cervecería artesanal. Bueno, la cerveza es un producto que se conoce desde aproximadamente unos 5.000 años de una manera documentada. Los primeros pueblos que han descrito la cerveza han sido los pueblos tan antiguos como los sumerios y los egipcios. Sumerios, bueno, lo que es ahora la parte de Siria, Irak, etcétera, toda esa zona que ahora se ha vuelto tan conflictiva por las guerras, y bueno, los egipcios, que se dice que en la época de la construcción de las pirámides, para poder suministrar una bebida nutritiva a los trabajadores que tenían que hacer un esfuerzo tan grande, entonces se los premiaba a los buenos trabajadores con cerveza. Posteriormente tenemos en Europa ya la presencia de la cerveza, que ha sido descrita en la época romana, cuando los romanos fueron haciendo crecer su imperio y invadieron lo que es ahora Francia y Alemania. Entonces los galos y los germanos fabricaban una cerveza, y los romanos justamente escribieron que en esa época los bárbaros, los germanos, que tenían una bebida un poco ácida, que tenía características nutritivas, que se notaba
y que daba a la gente mucha fuerza, etc. Posteriormente, ya en 1591, en Alemania, en el sur de Alemania, en Baviera, el gobernante, que era un duque en esa época, el duque de Baviera, sacó una ley que ha sido la base y es hasta ahora la base de las leyes de elaboración de cerveza en ese país, que es la ley de pureza. Entonces, el gobierno, digamos, de esa zona decretó que la cerveza debía elaborarse exclusivamente con malta de cebada, con lúpulo, levadura y agua, y nada más. Entonces, eso era para garantizar la calidad del producto, que indudablemente Alemania se ha hecho conocer por la calidad de sus cervezas. Y finalmente, como en toda esta línea de la historia, tenemos el desarrollo moderno de las técnicas de elaboración que ha dado lugar a la fabricación industrial de las cervezas, tal como la conocemos aquí cerca, por ejemplo, en la CBN, con maquinaria moderna, todo de acero inoxidable, etc. Y a velocidades altas de embotellado, con barriles, etc. ¿no? Entonces, tenemos todo eso que ha sido desarrollado. Bueno, las materias primas, entonces, son la malta de cebada, que es principalmente, o también de otros cereales. Hay cervezas, como vamos a ver luego los tipos de cerveza, que se elaboran en parte con malta de trigo, por ejemplo. Y además se pueden, todos los cereales que contienen almidones, que son los carbohidratos, entonces son susceptibles de ser sometidas a fermentación. Entonces, por eso los cereales son buena fuente de materia prima para hacer cerveza. Luego tenemos el lúpulo. El lúpulo es una flor, vamos a ver enseguida, que le da las características amargas a la cerveza y además tiene algunas otras propiedades antibacterianas que permiten preservar el producto durante un tiempo relativamente prolongado. Luego está el agua tratada, que es el principal constituyente de una cerveza. Entonces, las características de agua de un cierto lugar también le dan un sabor particular a una cerveza, y por eso, por ejemplo, en nuestro país la cerveza de Huari, en el departamento de Oruro, es bien conocida gracias a la calidad de la fuente que tienen de agua. Justamente es eso lo que le da una calidad especial. Y finalmente tenemos algunos adjuntos que en la industria de la cerveza se conocen con ese nombre a otros cereales o pseudo cereales. Por ejemplo, la empresa Saité, que nos ha mostrado hace un momento, la quinoa, en el campo de la química de alimentos se la conoce como un pseudo cereal, porque contiene cantidades más altas de proteína y de grasas que otros cereales, que los cereales que los llaman verdaderos, como el maíz, el trigo, etc. Entonces se pueden emplear otro tipo de cereales como adjuntos, porque normalmente la cantidad principal de azúcares fermentables que se obtienen de la malta de cebada. Luego, ya en las composiciones que hace cada maestro cervecero puede incluir, por ejemplo, hierbas aromáticas, especias, frutas. Entonces, ahora en el mercado de las cervezas artesanales se conocen centenares de variedades, bueno, en realidad miles de variedades, y algunas de estas incluyen este tipo de materias primas como adjuntos. Entonces, siempre la base es la malta. Bueno, la malta, ¿qué es? Bueno, cuando se cosecha la cebada, entonces hay dos tipos de cebada en realidad. Hay dos familias grandes, hay muchas variedades, pero hay dos familias grandes de cebada. Una es la cebada de 6 granos por fila, y la otra es la de 2 granos por fila. Y la de 2 granos por fila es la cebada cervecera. Si bien se puede utilizar, y de hecho se utiliza
En Bolivia, la única maltería que hay, que es la de Sucre, la de la Sureña, fabrica justamente malta en base a la cebada de 6 granos por fila. Pero la cebada cervecera, que es de 2 granos por fila, es un poco más grande el grano y además da un mejor rendimiento en la fabricación de la cerveza. Bueno, el proceso para la fabricación de la malta es todavía... Entonces es, en primer lugar, limpiar, como sabemos, todos los cereales, una vez que se cosechan, lo primero es poder hacer una limpieza que impida que entren piedrecillas al proceso, pequeños palos, etcétera, una serie de impurezas que pueden estar durante el cultivo. Una vez que se ha limpiado la cebada, se la humedece durante aproximadamente unas 48 horas con agua para favorecer la germinación. Entonces, una vez que germina, se deja que la germinación, las raicillas que salen, que tengan más o menos entre 3/4 y la misma longitud del grano. Y cuando están entonces en este estado, se las somete a un secado con aire caliente. Hay que tener el cuidado de tener un aire caliente que no supere los 60-65 grados. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿para qué hacemos, si podemos emplear la cebada tal cual, directamente en la fabricación de cerveza, para qué hacemos todo este proceso? En realidad, el malteado, que es este proceso, hace que la cebada pueda desarrollar en su bioquímica particular una serie de compuestos que son unas enzimas. Esas enzimas son unos catalizadores naturales que hacen que los almidones, que son cadenas de azúcares, que no son fermentables, digamos, por las levaduras, puedan ser rotas esas cadenas en los eslabones que diríamos son los azúcares simples, y esos azúcares sí pueden ser metabolizados por las levaduras y entonces ahí generan el alcohol y el gas durante la fermentación. Entonces, indudablemente, con la cebada sin maltear no se puede fabricar la cerveza, porque las levaduras no son capaces de degradar el almidón, pero sí los azúcares simples. Entonces, esas enzimas nos permiten, que sean generados durante este proceso de malteado, nos permiten posteriormente obtener el mosto, que es un líquido que tiene esos azúcares disueltos. Las variedades de malta son la pálida, que está aquí, es entonces simplemente la malta secada, una vez que ha germinado, etcétera, se la seca y nos da entonces esta malta pálida. Pero en los distintos tipos de cerveza vemos que hay colores distintos. Hay cervezas color ámbar, color oscuro marrón, color negro, etcétera, y eso se logra entonces mediante el tostado de la malta pálida, y con ese tostado, al someter a mayor temperatura, se pierden las enzimas. Entonces ya no se puede degradar, digamos, el almidón, pero siempre la malta base es la malta pálida. Entonces se mezcla esta malta pálida que tiene las enzimas con otras maltas de distintos colores para darle una coloración especial a la cerveza que uno quiere preparar. Entonces esa es la manera de darle la coloración especial que uno quiere darle a una cerveza, utilizando malta en las cervezas artesanales. Ahora, en las cervezas industriales se emplean también algunas de estas maltas, pero como son más caras, entonces para la cerveza negra, por ejemplo, muchas cervecerías industriales le ponen el colorante caramelo, que es el mismo que se emplea en la Coca-Cola, con eso se tiene el color negro, ¿no? Entonces el sabor característico de una cerveza artesanal es distinto de una cerveza negra, justamente por estas maltas que le dan toques especiales en sabor y aroma al producto. Gracias. Luego tenemos el lúpulo. El lúpulo es una flor, aquí vemos las flores, de una planta que se llama el Humulus lupulus,
Y esta planta crece en países que tienen inviernos con días muy cortos y fríos y veranos con días muy largos y relativamente cálidos, pero lo importante es justamente la longitud del día en verano para esta planta. Es por eso que en nuestro continente, por ejemplo, se da en el sur de Argentina y Chile, pero no da aquí en Bolivia, y en Estados Unidos, por ejemplo, lo cultivan en los estados del norte, en Oregon, Washington, donde se cultiva principalmente. Y luego, bueno, indudablemente los países tradicionales, Checoslovaquia, Alemania, etc., en Europa, que tienen el lúpulo. El lúpulo como tal, la flor misma, tiene una duración, porque tiene mucho contacto, digamos, de los pétalos con el aire, una duración de 3 a 4 meses antes de que se oxide, y eso ya degrada, digamos, la cerveza. Entonces, por ese motivo, lo que se hace es moler, hacer una molienda gruesa de lúpulo, y normalmente con un mecanismo de extrusión se tienen estos pellets de lúpulo, que son los que más se comercializan en el mercado, y adicionalmente también desde hace unos 20 a 30 años utilizan extractos de lúpulo que se obtienen por varias técnicas en fábricas de extracción de tipo químico, digamos. Entonces hay extractos también de lúpulo. La levadura cervecera es, bueno, básicamente la especie Saccharomyces cerevisiae es la misma que se utiliza para el pan. Sin embargo, las variedades de esta Saccharomyces cerevisiae que se utilizan para la fabricación de cerveza tienen aromas distintos y permiten entonces fabricar las cervezas conocidas como las del tipo Ale. Y hay otra especie más de levadura, que es la Saccharomyces campbellensis, que permite fabricar las cervezas del tipo lager. Entonces, las levaduras son microorganismos que tienen una forma redondeada u ovoide, que lo que hacen es consumir azúcares y como productos de metabolismo, entonces expulsan dióxido de carbono, que es el gas, y alcohol etílico, que es la característica entonces de este tipo de bebidas que conocemos como cerveza. Luego tenemos el agua tratada, agua potable, entonces tratada, que se necesita para la fabricación de la cerveza, y con esto, bueno, hay de acuerdo a la fuente que se va a utilizar, pues normalmente se hace inicialmente un análisis del agua, tanto en la parte físico-química como microbiológica, para ver qué contenido de sales tiene, porque las sales son muy importantes para darle un cierto sabor a la cerveza, y además, sobre todo, la presencia de calcio, del ion calcio, favorece a la fermentación. Entonces, a veces cuando un agua no tiene suficiente calcio, se añade un poco de sal, sulfato de calcio, para que la fermentación sea buena, se desarrolle de una manera conveniente. Entonces, los principales parámetros que se ven físico-químicos son la dureza del agua, la alcalinidad, indudablemente el pH y el contenido de iones. Y lo importante indudablemente es que no contenga el agua tratada organismos patógenos que puedan dañar la salud de los consumidores, y además que puedan degradar el producto, que puedan dar malos sabores. Así. Muy bien, el proceso entonces con estas materias primas, la malta y los adjuntos son normalmente sometidos a una molienda, y luego la malta se la somete a una maceración, y los adjuntos, dependiendo del tipo de adjuntos, pueden ser, se los puede cocer. Por ejemplo, el trigo se lo cuece y luego se lo mezcla con la malta macerada. Las enzimas que permiten la degradación de los almidones de la malta de cebada son
enzimas entonces que permiten romper esas cadenas largas en pedazos más cortos, en pedazos aún más cortos y luego en los azúcares simples. Entonces, por eso hay una serie de enzimas que son de la familia de las amilases, que actúan naturalmente entonces desde la malta de cebada para degradar en un medio húmedo con agua caliente el almidón y convertirlo entonces en azúcares que son asimilables por las levaduras. Este proceso de maceración normalmente se lo efectúa comenzando alrededor de 40 grados centígrados y subiendo hasta 72 grados paso a paso en una etapa de unas 2 a 3 horas normalmente. Entonces, eso permite que las distintas enzimas puedan actuar y se obtenga un buen rendimiento de azúcares que queden disueltos en el agua. Entonces, ese jugo que se obtiene con los azúcares se lo denomina mosto. Ese mosto es separado mediante una filtración del grano molido, es una molienda gruesa que se hace con el grano, y luego se lo envía a un recipiente donde se hierve. Entonces, la cocción del mosto dura aproximadamente 1 hora y durante ese periodo se añade lúpulo. Entonces, el lúpulo tiene también algunas sustancias que son los alfa ácidos y los beta ácidos que generan las humulonas y las lupulonas que le dan la característica de sabor amargo, y además tiene aceites esenciales que le pueden dar cierto aroma a la cerveza. Entonces, como hay distintos tipos de lúpulo, se pueden utilizar, por ejemplo, al inicio de la cocción, lúpulos de amargor. Simplemente entonces nos interesa el amargor de la cerveza, una cerveza bien lupulada, amarga, se le añade al principio de la cocción. Se puede añadir otro tipo de lúpulos que son de sabor, que tienen entonces más aceites esenciales y más componentes de este tipo, durante la cocción al medio, y al final de la cocción se suelen añadir algunos otros tipos de lúpulos que tienen gran cantidad de aceites esenciales, lo cual permite que la cerveza tenga un aroma particular. Como hay varias variedades de lúpulo, entonces se puede dar un aroma particular, el maestro cervecero le da a su cerveza. Indudablemente que todo eso no se hace en las cervezas industriales. En las cervezas industriales, al principio de la cocción se añade lúpulo y se deja el punto. Entonces, es el maestro cervecero de las cervezas artesanales el que le da un toque con las variedades de lúpulo que ha escogido para su cerveza en particular. Luego de la cocción viene un centrifugado, porque el lúpulo además tiene una característica que permite que algunas de las proteínas que han pasado al mosto desde la malta y de los adjuntos, que puedan ser separados por centrifugación del mosto mismo, en caliente. Una vez que se ha centrifugado, entonces se bombea mediante un sistema de enfriamiento hacia los tanques de fermentación, un tanque de fermentación, el mosto, y ya una vez enfriado, entonces se inocula la levadura. Las levaduras cerveceras son levaduras que existen también en decenas de variedades. Hay una variedad, por ejemplo, que se utiliza para la cerveza de trigo, que le da un sabor y un aroma un poquito a plátano a la cerveza de trigo, que es una cerveza característica de Alemania, por ejemplo, que es muy sabrosa. Y así cada cerveza entonces tiene un tipo de levadura con el cual hay que fermentar para darle un sabor característico. Entonces la levadura también influye en el sabor de la cerveza. La fermentación, de acuerdo al tipo de fermentación, dura de 1 a 2 semanas, y luego se madura la cerveza. Ahí es cuando adquiere cuerpo la cerveza, y finalmente se procede a la clarificación, porque precipitan algunas sustancias proteicas sobre todo durante la maduración, y se clarifica entonces para obtener un líquido claro. Y finalmente entonces procede al envasado.
que puede, bueno, a nivel industrial se gasifica, a nivel artesanal es el gas que se obtiene naturalmente que generan las levaduras, el que se emplea, no se añade gas artificial, digamos, en la cerveza artesanal, solo en la industrial. El envasado pues, se lo puede hacer normalmente en botellas o en barriles para la cerveza artesanal. Tenemos algunos tipos de cerveza. Hemos mencionado las lager, las que son elaboradas con las levaduras Saccharomyces cerevisiae, que es de fermentación baja. Las levaduras se van al fondo del recipiente de fermentación, y las cervezas ale se las elabora con las especies Saccharomyces cerevisiae que flotan sobre el mosto, entonces por eso se llaman de fermentación alta. En las recetas se pueden incluir las maltas especiales, maltas caramelo que se llaman, y además de caramelos y azúcar. Y se pueden combinar entonces variedades de lúpulo y los tiempos de adición para tener sabores y aromas especiales, y además se pueden introducir otros ingredientes que den una característica particular a la cerveza. Hay también cervezas con bajo contenido de alcohol o sin alcohol. Entonces, los tipos tradicionales de cerveza, los estilos, en realidad son la mayor parte de origen alemán, la Pilsner con el origen checo, ¿no? Aquí los tenemos. Tenemos cervezas de fermentación baja, que son todas estas, y esas son las cervezas más conocidas industrialmente. La export, la lager, o sea, la Pilsner es una lager, pues, que es una de las más populares a nivel mundial, digamos, que se bebe más. Entonces ahí están la Bock, la Märzen, etc. Y las de fermentación alta, entonces tenemos la de trigo, la Weizen, hay varios tipos con trigo, Weizen es trigo en alemán, la Kölsch, que es una empresa de Polonia, y la Alp, que también es una cerveza alemana. Muy bien. En Bolivia, entonces, gracias a esa libertad de poder componer, igual que tienen ustedes como chefs, para poder utilizar distintos ingredientes, en las cervezas artesanales nosotros hemos introducido cereales andinos, con la quinoa y el amaranto. Justamente aquí tengo una cerveza de quinoa y una de amaranto que fabricamos. Un colega que está aquí, justamente es el maestro cervecero de una empresa también artesanal en Cochabamba, utiliza por ejemplo el locoto. Aquí hay una cerveza de Clef también de Cochabamba, que es una señora que es la maestra cervecera, que hace una cerveza con miel. Tenemos cervezas también con hierbas aromáticas. Esta es una negra, por ejemplo, con hierbas aromáticas que tiene romero y tomillo. Entonces hemos ido introduciendo a los cerveceros bolivianos algunos otros ingredientes. Bueno, el mercado de la cerveza artesanal básicamente está, en general, puede estar en botellas, en latas o en barriles, y los locales con los cuales tradicionalmente se comercializa son bares y restaurantes, los brewpubs, que hasta ahora no he visto ninguno en Bolivia, supermercados y licorerías, y bueno, en eventos. Así. En los mercados desarrollados, aquí voy a tomar el ejemplo de Estados Unidos, ha habido la transición de un mercado de nicho, que es entonces para degustadores, si ustedes quieren un mercado de nicho, a un fenómeno cultural. Actualmente, por ejemplo, este año ha habido en Boulder, en Colorado, un festival de cerveza de Estados Unidos, y como ven se han ofertado 3.500 cervezas de 750 productores, es una variedad enorme. El crecimiento anual en ese mercado es del 18,8%, que es muy grande, que ha sido todos los años, se ha ido sosteniendo ese crecimiento. El segmento del mercado que tiene en Estados Unidos la cerveza artesanal es mayor al 11% de toda la cerveza, y las ventas anuales son del orden de $2.700 millones, lo cual es enorme. Gracias. Aquí tenemos
un brew pub que, bueno, ojalá que se puedan abrir en Bolivia, las fábricas a la vez, desde el mismo bar o el restaurante en el cual se oferta el producto. Así. En los mercados en desarrollo, como los países vecinos, Argentina, Brasil y Chile, entonces todavía estamos en mercados de nicho, que son entonces segmentos de conocedores. Y ahí tenemos cervezas en botellas sin barril y hay bares, restaurantes, pubs, supermercados y licorerías que tienen estos productos. La siguiente, por favor. En Bolivia hay pocas cervecerías pequeñas en algunas capitales de departamento. Bueno, aquí en La Paz hay una cerveza artesanal relativamente grande, que es la cervecería Sayá, que es también conocida, y ya está como 20 años, pero más o menos en el mercado, que ha podido crecer, pero el resto de las cervecerías generalmente en nuestro país son muy pequeñas. La Corsa, que es también un poco grande en Santa Cruz, pero aparte somos cervecerías muy pequeñas. Entonces nuestra presencia en el mercado está en botellas y en barriles, en pocos bares y restaurantes, sobre todo en las capitales del departamento. No hay brew pubs, que es un bar con la fábrica que hemos visto dentro del local, y recién el año pasado se ha fundado la primera asociación de cerveceros artesanales en Cochabamba, con 6 cervecerías que constituimos esa asociación, y que esperamos que vaya creciendo rápidamente. Bueno, en Bolivia estamos con una particularidad de desarrollar nuestro concepto como la cerveza artesanal como una cerveza gourmet. Entonces, que indudablemente tenga materias primas seleccionadas, en la cual tengamos equilibrio de sabores y aromas, etcétera, y con la cual se puede hacer maridaje con distintos tipos de comida. Entonces, aquí, por ejemplo, el restaurante Gusto en la zona sur ya ha comenzado a hacer maridaje, por ejemplo, con nuestra cerveza de quino. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las cervezas con un maridaje de quesos y fiambres, y bueno, nuevamente con panes integrales, ¿no? Las oportunidades que tiene entonces nuestro sector en Bolivia son, en primer lugar, que es algo muy importante para nosotros, es educar al público consumidor. Casi no se conoce, mucha gente no conoce las cervezas artesanales que se fabrican en nuestro país. Entonces estamos haciendo regularmente festivales de cervezas artesanales, degustaciones, y pensamos comenzar con cursos de elaboración de cerveza casera, como hay en otras partes, para poder vender un kit, digamos, para hacer 20 litros de cerveza, para que alguien diga, venga, voy a festejar mi cumpleaños y te voy a invitar a la cerveza que yo he preparado, ¿no? Entonces la idea también para hacer conocer a los amigos, etc. Hay también ya alguna gente que está interesada en abrir brew pubs, es decir, bares, restaurantes con la cervecería detrás de un vidrio donde se pueda ver cómo se elabora entonces la cerveza. Luego nos interesa mucho que aumente el número de productores para dar más cuerpo a nuestro sector, para hacerlo, fortalecerlo un poco, y además nos interesa también mucho incorporar otras materias primas nacionales, la cañagua, etcétera, todos nuestros cereales andinos, que le dan un toque especial a la comida y, por qué no, a la cerveza. Muy bien, este es entonces. Muchas gracias a nuestro expositor. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Por favor, levanten la mano para que nuestro staff les pase el micrófono. Buenos días. Es inevitable no pensar que este trabajo es un poco como esas escenas de químicos trabajando en laboratorios que se mezclan porcentajes exactos y todo eso, ¿no? Entonces quería que me dijera, por favor, ¿en qué momento de la producción de la cerveza artesanal acontece el riesgo? Porque me imagino que hay un momento de riesgo en que todo el proceso anterior
puede desembocar en el fracaso o en el éxito, ¿no? Por la mezcla de elementos. Entonces, que nos contara un poco sobre eso, por favor. Gracias. Bueno, en el curso de la elaboración, indudablemente lo principal es mantener las condiciones sanitarias para evitar contaminación por bacterias, hongos o virus, digamos, del producto. Entonces, durante la elaboración, lo primero es un buen saneamiento de la planta. Entonces, eso se logra mediante lo que ya se conoce en la industria de bebidas. Normalmente se hace una limpieza profunda de los equipos y luego se hace una limpieza con soda cáustica en primer lugar, seguida de un enjuague con agua tratada, luego una desinfección de todos los equipos, todo lo que va a tener contacto con el mosto principalmente, y luego un enjuague final con agua tratada para tener entonces limpio y esterilizado todo el equipamiento. Eso es muy importante. Luego, en la selección de las materias primas también es sumamente importante. Tenemos una malta que es, como he mencionado, que es la de 6 granos, que es de la sureña, que quizás no tenga la calidad de la malta cervecera, entonces hay que tener mucho cuidado. Hacemos normalmente en las cervecerías artesanales una nueva selección, una reselección de esa malta que compramos, y además los otros ingredientes. Entonces, por ejemplo, para la cerveza de quinoa utilizamos la quinoa real. Durante la maceración y la cocción, como se somete a una temperatura alta el producto, entonces bueno, se tiene una cierta garantía de evitar contaminación bacteriana. Luego de eso, bueno, el lúpulo, que tiene también sustancias antibacterianas, ayuda, pero indudablemente es sumamente importante tener las precauciones para que estén bien saneados, por ejemplo, los fermentadores. Entonces, todo el proceso desde el enfriamiento hacia adelante ya no tiene ninguna otra protección, si ustedes quisieran llamarlo, para poder evitar la contaminación que no sea la limpieza y el haber esterilizado bien los equipos. Entonces, eso es sumamente importante para evitar contaminaciones que degraden el producto. Entonces, y luego, indudablemente, respetar los tiempos de fermentación, de maduración, hacer las pruebas de contenido de alcohol, de los azúcares, las pruebas microbiológicas, las pruebas de degustación, etcétera, para poder sacar un producto que tenga buena calidad, digamos.